norte del estado de Campeche. Asimismo se transformó el Instituto de Información Estadística y Geografía y Catastral, el Centro Estatal de Emergencias, también la televisión y radio de Campeche, y se digitalizó el periódico oficial. Se actualizaron y crearon leyes y reglamentos internos, entre otras actividades que sirvieron para poder modernizar la administración, que como más adelante se irá demostrando. Es importante recalcar que se reorganizó la Secretaría de Gobierno a través de un nuevo reglamento interior, de tal manera que tuvieran funciones más específicas y se lograra dar una mejor atención a los ciudadanos. Por ejemplo, se creó la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, que se encarga de atender las quejas y dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones dirigidas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche a las dependencias y entidades de la administración pública, estatal, centralizada y paraestatal. También darle seguimientos a las recomendaciones que emite la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre otras atribuciones. También la Subsecretaría de Vinculación Interinstitucional se creó para que se encargue de establecer mecanismos de coordinación para implementar acciones a favor de los derechos y libertades religiosas de los habitantes del Estado. También para coordinar acciones tendientes a garantizar la libertad de creencias, de culto religioso y representar al secretario ante las estructuras de las iglesias, agrupaciones y asociaciones civiles. También se creó la Subsecretaría de Concertación Agraria, que se encarga de coadyuvar con el secretario en la solución de los conflictos agrarios suscitados en los ejidos, en las comunidades y en las pequeñas propiedades, así como fomentar el diálogo, la concertación y la aplicación de la ley. Tenemos la Subsecretaría de Gobierno en Carmen y también se creó la Coordinación de Gobierno en la zona norte y en la zona sur. Cada una de estas subsecretarías, a su vez, supervisa específicamente direcciones que conforman en total la Secretaría de Gobierno. Por otra parte, la Secretaría de Gobierno tuvo a su cargo la responsabilidad de gestionar y tramitar 38 de los compromisos contraídos por el gobernador Ortega Bernés, de los cuales se han cumplido todos, es decir, el 100%. Entre esos compromisos quiero destacar la colaboración para gestionar la elaboración de dictámenes que sirvieron de sustento para que los presidentes municipales presentaran ante ustedes, es decir, ante el Congreso, las iniciativas para reformar la Ley de Registro de Centros de Población del Estado de Campeche, a fin de crear las juntas municipales de Miguel Hidalgo y Costilla, Monclova, División del Norte y Ucún. Es decir, vamos a pasar de 20 juntas municipales a 24. De enero de 2014 a junio de 2015, la Secretaría de Gobierno envió a este Congreso del Estado 35 iniciativas de ley, de las cuales 34 fueron aprobadas referente a expedición de 17 reformas de leyes y 17 nuevos ordenamientos jurídicos.